tener una función de seguros mensajeros, cuando hablamos de ART cíclico, por ejemplo. Podemos hablar de función de cofactores, cuando están formando parte de las deshidrogenasas, por ejemplo, el NAD, el FAD, ahí también hay nucleótidos. En fin, pero dentro de esas otras funciones de los nucleótidos, uno muy importante y destacado es que los nucleótidos son importantes para la conformación, la estructuración de ácidos nucleicos, el ARN y ADN. Aquí tenemos el caso del ADN, que es una doble cadena, estas dos cintas que se ponen aquí en esta representación, vendrían a ser una cadena polinucleotídica, esta. Una cadena polinucleotídica y otra. Aquí se ven que los nucleótidos, unos, aquí está un nucleótido, se une con otro, este se une con otro, y tenemos una hilera de nucleótidos, una cadena polinucleotídica. Aquí tenemos otra que está invertida de cabeza. Todas estas dos forman esta cadena llamada ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico. En el caso de los ARNs, solamente vienen a ser una sola cadena, y en el ADN son dos. Ahí tenemos justamente cómo se puede ver cómo se forman ese ADN con dos cadenas polinucleotídicas, y sus uniones, estas interacciones, lo hacen a través de puentes hidrógeno. Esto también lo vamos a ver después cuando hablemos en el último capítulo sobre expresión de genes, por ejemplo, qué función cumplen los genes. Aquí tenemos en otra visión muy general de que cuando la célula tiene que dividirse para dar origen a dos células, tiene que tener el mismo contenido genético, es decir, el mismo genoma. Si una célula es hepática, pues aquí va a salir dos células hepáticas idénticas, con el mismo ADN. Pues, pero ¿qué quiere decir eso? De que cuando la célula tiene que dividirse, antes de que se divide tiene que prepararse. ¿Prepararse en qué sentido? Que las dos cadenas hijas tienen que tener igual ADN, tiene que replicarse el ADN. También eso lo vamos a ver al final del curso. Tejidos que requieren, dice que nucleótidos de manera constante por la función que realizan. Claro, todas las células normalmente se dividen, pero unos son mucho más rápidos que otros. Esas células que se dividen muy constantemente por la función mismo que realizan, aquí tenemos el tejido epitelial, tejido hematopoyético y células embrionarias. Esas tienen que estar, por su propia característica, dividiéndose mucho más rápido que otras que también lo hacen, pero lo hacen en forma muy, muy lenta. Y otros que normalmente no lo hacen, o si lo hacen muy, muy esporádicamente. Los ácidos nucleicos, esta representación, por ejemplo, aquí, esa diapositiva le está mostrando una idea clara de que, por ejemplo, cuando se ingieren carnes, por ejemplo, o normalmente carnes, tenemos que ver que está constituido de células. Y en las células pues hay ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos, ¿a dónde van? Esos ácidos nucleicos se van a digerir, entran por la boca, claro aquí, trato digestivo, en estómago e intestinos, se comienzan a digerir, es decir, comienzan a degradarse. Tanto los ácidos DNA como el RNA que vienen de la dieta, estos realmente comienzan a degradarse, ya sea primero en el estómago o terminan finalmente en el intestino. Esto es por acción de qué? De una serie de enzimas que pueden ser acá nucleasas, fosfodiesterasas, nucleotidasas, nucleosidasas, y finalmente, ¿en qué termina todo esto? En ácido úrico. Ojo, aquí se absorben, se digieren, se absorben, y estos no logran, podríamos decir, integrarse como ácidos nucleicos a los nuestros, ni tampoco sus propios constituyentes, por ejemplo, las bases púricas o pirimirínicas. Uno podría pensar de que si uno ingiere un ácido nucleico, bueno, pues se digieren y esas purinas o pirimidines derivadas de la degradación o de la digestión de ácidos nucleicos en el tracto digestivo van a entrar a circulación y van a ser utilizadas. No, eso es lo que uno esperaba, pero mayormente estas, si lo hacen muy pobremente. La mayor cantidad de todos esos contenidos y esos productos de la digestión de ácidos nucleicos termina en ácido úrico. Pero ojo, ¿cuál? Las purinas. Las purinas generalmente son las que se degradan y generan ácido úrico. Pirimidinas tienen otro
otro fin, pero las purinas terminan siempre convertidas en ácido úrico, o sea que no se aprovechan los ácidos nucleicos que ingerimos. Se digieren, se pueden absorber parcialmente y terminan todos tarde o temprano esos productos de catabolismo, que en el caso de las purinas son ácido úrico. Bien, ahora sí vamos a ver con esta breve revisión. Ahora veamos la síntesis de nucleótidos. Entonces, como le dije, esto abarca dos aspectos, el metabolismo. Síntesis y la degradación. Cuando hablamos de síntesis, vamos a empezar a hablar de uno de ellos, la síntesis de nucleótidos púricos, aquellos que tienen en su anillo la purina, el anillo púrico. Acá tenemos esta diapositiva, ya les es seguramente familiar a ustedes. Bueno, cuando yo mostré en la clase pasada para hablar de gota, ¿recuerdan? Ahí había presentado este anillo mismo. Bueno, miren aquí entonces, este es el anillo de la llamado purina. ¿De qué está conformado? De dos, es un anillo, es un heterociclo en realidad. Esto que estoy mostrando aquí, señalando, viene a ser un grupo imidazólico. Y esto que está acá es pirimidínico. Cuando se fusionan los dos, ese anillo imidazólico y ese anillo pirimidínico, forma esto que está aquí en conjunto, que se llama anillo púrico. Todos los nucleótidos que tengan en su estructura este anillo, pues van a ser nucleótidos púricos. ¿Por qué? Porque tienen a la purina o tienen al nucleótido púrico aquí. Esos se enumeran de esta manera. Este es el nitrógeno 1, nitrógeno 2, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, nitrógeno 7, carbono 8 y nitrógeno 9. Es decir, podríamos decir átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese orden, bueno, decir, ¿quién aporta este nitrógeno que está aquí en azul? El aspartato. ¿Quién aporta este carbono que está acá en verde y el carbono 8, el 2 y el 8? El formiato, que es un derivado, bueno, viene bajo la forma de ácido tetraído fólico, lo vamos a ver ahorita. ¿Quién aporta el nitrógeno, que es el nitrógeno 3, y después le vamos a llamar nitrógeno 9? Estos dos nitrógenos los aporta un aminoácido, la glutamina. Y eso que está aquí en rosado, el carbono, es 1, 2, 3, el carbono 4, carbono 5 y el hidrógeno 7. Todo esto lo aporta un aminoácido. Todos los átomos que conforman la glicina quedan incorporados en este anillo. Y finalmente ese carbono 6 viene a ser aportado por el CO2. Claro, aquí le ponemos CO2, pero aquí realmente interviene bajo la forma de bicarbonato, ¿cierto? Claro, el CO2 no puede reaccionar directamente, sino porque es un gas. Es una forma de representar, pero este CO2 ya viene bajo la forma de bicarbonato y es el que en un momento se va a incorporar para proporcionar este otro átomo que conforma en general todos los componentes, los átomos que componen el anillo de las purinas, que caracterizan a todos los nucleótidos que van a tenerlo, que se van a llamar nucleótidos púricos. Ahora veamos no sé qué está aquí, está en blanco, vamos a ver si más adelante hay otra. Ahí está. Miren, aquí pueden ver ustedes, vamos a ver ahora la síntesis. ¿Cómo ocurre la síntesis? La síntesis, puramente, ocurre a partir de la ribosa 5-fosfato. Esta es la base, como podríamos decir, la, eh, la piedra fundamental, el inicio. Sobre esto se va a comenzar a edificar. Se va a comenzar, es la primera piedra, podríamos decir, en un edificio. Esta es la ribosa 5-fosfato. Sobre esta estructura se va a comenzar a edificar, van a comenzar a añadirse uno, otro y otro y otro, todos los átomos que conforman el anillo de las purinas. Vamos a ver cómo ocurre. Entonces, ahora otra cosa más. Esta ribosa 5-fosfato, ¿de dónde viene? Conmigo también ya hicimos un hecho. Recuerden que les hablé de que la ribosa 5-fosfato se forma
principalmente en una vía que es fundamental en la vía de los carbohidratos, la vía de las pentosas fosfato, ¿cierto? O del fosfogluconato, que también tiene otro nombre. Entonces, esta vía de las pentosas fosfato, o también llamada del fosfogluconato, es la que proporciona la ribosa 5-fosfato. Es sobre esta ribosa 5, es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tiene el fosfo, entonces por tanto es la ribosa 5-fosfato. Sobre esta va a comenzar a edificarse, a añadirse uno tras otro los... A ver, ahí tenemos el caso de la fosforibosil, por acción de una enzima, la fosforibosil pirofosfato sintiasa, más llamada como la PRPP sintiasa, en presencia de ATP, acá hay que poner ese ATP, acá se va a incorporar un fósforo. Se incorpora un fósforo aquí, perdón, aquí no, es este, perdón, el pirofosfato. Se va ATP, ingresa ATP, se va como AMP, recuerda que es ATP, trifosfato. Acá quedan atrapados dos. En este nivel quedan atrapados dos. Que se llama pirofosfato. Entonces ahí tenemos ya el fosforibosil, porque este es fosforibosil pirofosfato. De ahí viene el nombre de PRPP, fosforibosil pirofosfato. Luego vamos a ver de cómo ahora se va a retirar ese pirofosfato y va a venir aquí, pero para este lado, un nitrógeno, que ya va a ser el primer nitrógeno que comienza a incorporarse en el anillo. Eso lo va a hacer la glutamina, veamos. Ahí tienen, viene la glutamina, viene, cede su grupo amino, su nitrógeno, de acá se separa el pirofosfato, se va el pirofosfato y ahora hacia arriba queda incorporado este nitrógeno que después lo vamos a llamar como nitrógeno 9. Pero miren, es el primero que se incorpora. Ya está aquí, esta por acción de una transferasa. Se ha formado la fosforibosil amina. Miren, fosforibosil, en lugar de pirofosfato, ahora es fosforibosil amina. Tenemos ahora algo que viene, se va a incorporar estos átomos que están en rosado. ¿Qué son? Prácticamente toda la glicina. La glicina tiene esos componentes. Se incorpora acá, acá viene el grupo carboxilo que forma un enlace amida, su carbono y el nitrógeno. Y forma ahora esta fosforibosil glicina amida, o también llamado fosforibosil glicina amida ribonucleótido, ¿no es cierto? Eso ya es un nucleótido, porque ya tenemos fósforo, esa es una base que está formándose. Bueno, no le hagan mucho caso a los nombres de estos intermediarios, no se vayan a romper la cabeza para acordarse todo eso. Mayormente no tiene mayor importancia. Yo lo que quiero acá indicarles es de cómo se va edificando este anillo. Entonces ya tenemos este compuesto. Miren, luego viene sobre esta fosforibosil glicinamida. Acá en este donde lo estoy señalando, acá se va a incorporar lo que va a ser el carbono 8. ¿Quién lo trae? El tetraído fólico, el N5, perdón, el N10 formil tetraído fólico. Viene el THF, que es una forma activa de un componente del complejo B, recuerdan, el ácido fólico, deja su grupo formilo en esta posición y se va a formar este compuesto que ahora se llama la fosforibosil formil glicinamida. Aquí, fosforibosil formil glicinamida. Ahí está. Miren, ahí este es el fosfo. Se ha formado este ahora sobre este compuesto. Aquí, sobre esta fosforibosil glicinamida, se ha incorporado este grupo formilo y ahora tenemos este compuesto. Miren cómo se va edificando poquito a poquito. Sobre esto que es la base, se incluyó esto, ahora estamos acá con este nitrógeno. Ya va tomando forma. Ahora veamos el siguiente paso. ¿Cuál va a ser? Todavía no se va a cerrar. Aquí, donde estoy señalando, se va a incorporar el nitrógeno, que después le vamos a llamar nitrógeno 3. ¿Quién lo trae? Nuevamente la glutamina. Veamos. Viene glutamina aquí y justamente le entrega, en presencia de ATP siempre, miren, hay muchas regiones que tienen ATP, viene aquí y se incorpora este grupo amino.
que después se va a convertir en nitrógeno 3. Y ahora a continuación se va a cerrar esto. Aquí se va a liberar este hidrógeno, oxígeno con este otro hidrógeno, se va como agua y se cierra este anillo. Veámonos. Ahí está. En presencia de ATP, siempre miren hasta acá cuánto ATP. 1, 2, acá 3, 4 ATP, ya está formando una gran cantidad, un gran aporte de ATP que la célula necesita para formar esos nucleótidos púricos. Miren, aquí ya se incorporó y se cerró este ciclo. Ya está el anillo mirasol compuesto, con este nitrógeno aquí. Ese es la fosforibosil, amino y mirasol. Ahora sobre esto van a ver de que el siguiente paso es que aquí se debe incorporar ese carbono que después se va a llamar 6. ¿Quién lo trae? El CO2 o bicarbonato. Ahí tenemos el CO2 con el fosforibosil, amino y mirasol, carboxilasa. Se incorpora acá y ahí está el CO2. Luego de eso vamos a ver que el paso siguiente es que aquí se incorpora, ¿quién? Que va a ser nitrógeno 1. ¿Quién lo traía? El ácido aspartico. Veamos. Ahí viene el aspartato y en presencia de ATP, que es el requerimiento energético, se incorpora acá el ácido aspartico completito. Miren cómo está. Completo. Y este compuesto se llama el fosforibosil, amino y mirasol, carboxiamida succínico. Un tremendo nombre, miramos ustedes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a memorizar? Olvídense, no es importante para ustedes que se memoricen estos nombres, simplemente es para una manera de indicarles cómo ocurre eso, toda esa complejidad de reacciones, pero nada más. Ahora, sobre este compuesto, ¿ahora qué va a venir? Se libera una porción de todo esto que está aquí y solamente va a quedar el grupo amino, el nitrógeno. Todo este resto que se va se llama fumarato. Se libera y quedó este compuesto. Miren, todo esto fue para realmente dejar este nitrógeno que está aquí y que ahora se va a llamar en adelante ya el nitrógeno 1. Ahora, una vez que se ha formado este compuesto que ahora se llama el fosforibosil, amino y mirasol, carboxamida, todo ese nombre, ¿qué va a venir ahora? Que sobre esto se va a incorporar en este sitio donde estoy señalando. Va a venir a incorporarse el que va a llamarse después el carbono 2. ¿Quién lo trae? Nuevamente el tetrahidro fólico. Veamos. Ahí viene el N10 por 1000 tetrahidro fólico. Deja su grupo formilo, acá está, CHO, y se va como THF. Esto lo hace una transferasa. Bueno, no hay problema con los nombres y las enzimas. Ya se formó este compuesto. Ahora el nombre ese se va a llamar fosforibosil, forfil, amino y mirasol, carboxamida. Ya es el grupo formilo aquí, ese nombre quiere decir, hace referencia a esto que está aquí. Y que ahora, ¿qué cosa faltaría? Ustedes me dirán, ¿qué está faltando acá? Solamente que se cierre esto. Y cuando se va esto, este hidrógeno, con este hidrógeno, o con hidrógeno de acá, H2O, ¿en qué va a convertido? En ya el nucleótido. Veamos qué ocurrió ahí. Justamente se deshidrata, se cierra el ciclo y esto ya se convirtió en un anillo púrico. El compuesto que está aquí se llama inosina monofosfato. Ya es un nucleótido púrico. El IMP, la inosina es una base, ya es un nucleótido. Si digo inosina, ya es un nucleósido con el monofosfato que forma un nucleótido. ¿Qué se llama el nucleótido? La inosina monofosfato o ácido inosínico. Ya adquiere la característica de un ácido por el fósforo que está aquí. El primer nucleótido púrico que tenemos aquí. Ahora, a partir de este IMP, inosina monofosfato, se va a bifurcar. Se bifurca, es decir, vamos a ver cómo esto se separa. Uno para dar origen al nucleótido de adenina y otro para dar nucleótidos de guanina. Veamos cómo ocurre esta bifurcación. Allí está. La inosina monofosfato ahora es el punto de partida para dar origen a los dos nucleótidos más conocidos de las bases púricas. ¿Cuál es? El de guanina y el de adenina, el GMP y AMP. Veamos cómo ocurre. Primero el de GMP que está aquí presente. Si se va por este lado, por acción de una deshidrogenasa, una inosina monofosfato deshidrogenasa, en presencia de NAD, va a provocar este intermediario que se llama
el XMP, xantosina monofosfato. Esta xantosina monofosfato en presencia de glutamina y ATP, miren qué hace la glutamina, simplemente siempre participa donando grupos amino. Dona a ese nivel, en el carbono 2, y automáticamente este se convierte en guanosina, en guanina. Y como está ya como nucleósido, es guanosina. Y como está como nucleósido, la guanosina monofosfato. Se ha formado el GMP. Entonces, esta XMP se convierte en GMP solamente con la incorporación de un amino a ese nivel. ¿Quién lo donó? La glutamina, en presencia de ATP. Ahora, este GMP, ¿qué le espera? De que sobre este sitio, sobre este OH, se incorpore otro fósforo, otro grupo igual. ¿Quién lo trae? El ATP. Y se formará el GDP. Sobre este GDP puede incorporarse nuevamente otro fósforo y tendríamos el GTP. Eso es por un lado. Por otro lado, esta inosina monofosfato también puede desviarse hacia la ruta de la síntesis de AMP, bueno, de nucleótidos de adenina. AMP primero, luego ADP, y luego que crecerá un poquito más y se convertirá en ATP. Veamos cómo ocurre. Este IMP, por acción de una sinteasa, una adenil succinato sinteasa, en presencia de aspartato y GTP, miren, aquí se une el ácido aspartico. Se une allí y forma un complejo, un compuesto unido llamado adenil succinato. Este adenil succinato, de ahí viene el nombre, ¿no? Adenil succinato sinteasa. Es un compuesto intermediario rápido, se forma y luego se separa esto. Si esto hasta acá, de acá para arriba, es el ácido aspartico. Pero si ahora se corta de acá, esto se va como succínico y este nitrógeno ya queda incorporado aquí. ¿En qué se fue eso que lo corté? Convertido en fumarato. Allá dejó su grupo amino aquí. Y este anillo, la inosina, cuando adquiere acá un nitrógeno, ya se convierte en adenina. En cambio, cuando esta inosina captura acá el nitrógeno, ¿qué se convierte? En guanina. Por tanto, va a dar GMP. Simplemente, como ven ustedes, esta es la diferencia, ¿no? O sea, que si se incorpora acá o da aquí, si se incorpora acá, es para dar lugar a esto. Si se incorpora el nitrógeno en ese sitio, da lugar a la AMP. Y a través de estas secuencias de reacciones. Una vez que se ha formado entonces esta adenosina monofosfato, miren, porque acá ya está al haber captado aquí en este sitio un nitrógeno que lo trajo nada menos que el ácido aspartico, acá ahora ya se convierte esto en un nucleótido de la adenina, que sería el AMP. Sobre eso ahora puede incorporarse otro fosfato igual, traído por el ATP, otro fosfato igual, traído nuevamente por el ATP, y se va a formar el ADP y finalmente el ATP. Esto es entonces, miren, en esto concluyó toda esta vía. Toda esa secuencia inmensa de reacciones, desde aquí que estamos viendo desde allá hace rato y hasta aquí. A todo esto, pues realmente es lo que constituye la vía de síntesis de nucleótidos púricos, de adenina y de guanina, que primero se inician a través de una inosina monofosfato y este se bifurca hacia la síntesis de AMP y síntesis de GMP. Posteriormente, estos tienen que sumárseles uno y hasta 3 fosfatos en esa posición 5, generando los conocidos trifosfatos. Esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, está viendo, miren, toda esta etapa de reacciones, que son los mismos anteriormente descritos, solamente que ya con nombres. Aquí es bueno recalcar algo importante. El uso de las sulfonamidas, las sulfas. Recuerdan ustedes que se usa mucho cuando uno se hace una herida que puede estar expuesta y puede estar susceptible a infección bacteriana. Ustedes saben muy bien que las bacterias encuentran cualquier momento como para poder crecer, abundar y hacer que la herida se torne peligrosa. Entonces se infecta. ¿De qué, a qué recurre uno? A las sulfas. ¿Cuál es el mecanismo de las sulfas? Como estas bacterias que normalmente tienden a crecer muy rápido, ¿cuál será su necesidad? Que también proporcionarse de una gran cantidad o de armarse
de la mayor cantidad de nucleótidos posibles. Si tienen que dividirse, tienen que reproducirse las bacterias, pero primero tienen que tener el gran aporte de nucleótidos. Y esta vía sería la que le proporciona. ¿Qué se hace para el caso de las sulfas? ¿Qué hacen las sulfas? Bloquean. Bloquean aquí de una forma indirecta, como lo dice acá. Impiden la síntesis de ácido fólico. ¿Y qué hace el ácido fólico? Es el que aporta este grupo formilo. Las sulfas, al bloquear la síntesis de ácido fólico, está prácticamente inhibiendo este paso. Y por lo tanto, tanto aquí como aquí es ácido fólico, aquí también se requiere ácido fólico, pues esto también podríamos decir estaría bloqueado. Y de esa forma, entonces las bacterias que requieren de un gran aporte, muy grande, para poder proliferar, van a verse restringidas y no van a poder reproducirse. Ese es el mecanismo de por qué, la explicación, digo mejor, de por qué se usan las sulfas, en este caso, para evitar el crecimiento bacteriano, por estar bloqueando, impidiendo la síntesis del ácido fólico. Las sulfas se parecen mucho a un componente de los tres que tiene el ácido fólico. Acá está justamente el ácido paramino benzoico, pero no sé qué urgencia que ustedes lo sepan, pero el ácido fólico tiene tres componentes: un anillo pteroína, luego el ácido paramino benzoico y el ácido glutámico. Uno de sus componentes estructurales se parece mucho a las sulfas y de esa forma están impidiendo, están bloqueando la síntesis. Pero aquí hay un detalle también que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ácido fólico. El ácido fólico, como les acabo de decir, es importantísimo para aquellos tejidos que requieren dividirse rápidamente. Y esto también hay que tener muy en cuenta, que si uno va a medicarse con ácido fólico, con inhibidores, como el caso de las sulfas, o compuestos que bloquean la síntesis de ácido fólico, hay que tener en cuenta algunos hechos. Por ejemplo, durante la gestación. No podemos estar bajo este régimen o bajo este tratamiento durante la gestación, porque aquí miren, por ejemplo, se requieren grandes cantidades, o sea, la división tiene que ser rápida y no podemos estarla bloqueando. Si vamos a usar un bloqueador, pues también estaríamos usando un estado de deficiencia, por ejemplo, de la madre gestante de ácido fólico, también está en un serio problema porque el niño, el recién nacido, puede tener serios problemas. Por ejemplo, miren aquí estamos mostrando cómo en esos primeros días, día 16, la línea de células que marca inicio de la gastrulación. El día 21, la migración de células de plegamiento, cómo se va formando este esqueleto y mira, aquí están los somitos que están a los lados, van a dar lugar el esqueleto axial y el tejido muscular. Eso, miren, el día 16, 21, 23, son críticos y esas divisiones precisamente requieren de grandes cantidades de ácidos nucleicos. No podemos usar algún inhibidor, ni mucho menos la madre puede estar realmente en un estado de déficit de ácido fólico, porque realmente puede tener grandes consecuencias sobre el desarrollo del feto. Cuando está formando el tubo neural, los huesos, dice acá, de la columna, no se forman completamente, lo que da como resultado un conducto raquídeo incompleto. Eso siempre ocurre. Esto hace que la médula espinal y las meninges, los tejidos que recubren, protruyan por la espalda del niño. Cuando esto no ocurre en su totalidad y hay un déficit de vitamina de ácido fólico, realmente normalmente a veces se observa esto, que es la espina, que realmente que la espina, la médula espinal protruya, o sea, sobresalga por la espalda. Estamos a ver algunas imágenes aquí, por ejemplo, ¿ven? Eso que se llama la espina bífida, que puede tener esas varias formas. Espina bífida oculta, no se la ve, está aquí. El meningocele, que solamente es aquí, básicamente, solamente es sin los tejidos, pero en cambio con la médula más, miren, con médula más ya viene la otra célula llamada el mielomeningocele, que es con todo compuesto. Entonces, todas esas formas se pueden dar cuando no se, de hecho que cuando no se cierra perfectamente
el tubo neural. Acá está. Más visto, más que todo acá. Acá solamente el meningocele, todas son formas. Pero, ¿qué ocurre cuando también hay un estado de déficit de ácido fólico? Mira, todo lo que puede llevar lado labio leporino. Bien, ¿cómo se regula? Miren, entonces lo que acabo de mostrarles simplemente es para ver también de que el ácido fólico, cuando uno habla del ácido fólico, es importante el ácido fólico, principalmente en la gestación, ¿no? Pues ya el primer aviso, desde los primeros días, son tejidos que requieren grandes cantidades de división, es abruptamente grande, donde realmente no debe haber una deficiencia de ácido fólico, puesto que es importante para la síntesis de nucleótidos púricos y también pirimidínicos, lógicamente. Pero estamos hablando de nucleótidos púricos principalmente, en este caso. Hablamos aquí ahora de cómo se regula. Entonces, miren acá, ribosa pasa una serie de etapas, el PRPP, estas dos etapas iniciales. La primera es la sintiasa y esta amilotransferasa, estas dos, donde el PRPP se une con el que reacciona con la glutamina, la segunda reacción, son las enzimas claves que regulan toda esta vía. Y también las últimas, miren, esta bifurcación también es importante. Cuando hay niveles suficientes de AMP, el mismo AMP, producto de esta producto inmediato de esta síntesis, tiende a bloquear su propia formación. Y cuando los niveles son altos de GMP, esta también tiende a bloquear su propia formación. Y hace, acá más bien no les muestro, pero, y es que cuando esto se bloquea, y este ATP tiende a activar esto. Y cuando esta se bloquea, este GTP tiende a activar la otra, es decir, se dan la mano entre ellas. Y no solamente eso, así como estos autorregulan su propia formación, los productos AMP, ADP y ATP tienden a actuar sobre las primeras enzimas, la primera y la segunda. Por ejemplo, aquí está vista. Los tres, AMP, ADP y ATP, igual que GMP, GDP y GTP, ¿qué hacen? Bloquean la primera enzima. ¿Para qué va a producirse más si ya hay suficiente cantidad? Una forma muy lógica. Igual también el ADP, por ejemplo, en este caso, solamente ADP y GDP puede bloquear la segunda. Esta es una forma de evitar lo que se llama inhibición por producto, retroinhibición, se puede llamar, muchos se llaman retroalimentación, que no está muy, no debería llamarse decir. Es una retroinhibición o inhibición por producto mejor. Miren, aquí tenemos entonces aquí cómo se observa eso, cómo es que ocurre estos procesos de inhibición o esta regulación. Aquí tenemos justamente como más o menos una representación de cómo ocurriría la inhibición. Aquí está el PRPP, para este caso, cuando se une aquí, y aquí, cuando se une el GMP, que sería el producto, le cambia de forma y eso no puede entrar. Cuando está saliendo, está formándose, mira, aquí está entrando la forma, básicamente cambia de forma. Cuando esto entra, este cambia de forma, no puede entrar. Por lo tanto, la presencia de GMP, automáticamente cuando hay mucho, se une en su sitio y cambia de forma para que esto no pueda entrar. Y eso es un mecanismo. Sale el GMP y automáticamente este recupera su forma y puede entrar nuevamente el PRPP. Es un mecanismo de cómo se explica de que estos, pues en este caso el GMP, este GMP cómo actúa. Simplemente cambian, se unen por un sitio alostérico, se llama, ¿no? Un lugar alostérico, lejos, y que al unirse en este sitio alostérico va a cambiar de configuración para que el sustrato no pueda entrar normalmente. Y ya de esa forma se bloquea. Cuando hay necesidad, ¿qué hace? Este abandona su sitio y este recupera su forma. Ahora veamos que esta vía que les he mostrado hace un momento, miren,
En realidad, no vamos a pensar de que todos nuestros ácidos nucleicos continuamente se están recambiando. Eso partamos de ese principio. Todas las moléculas que tenemos en nuestro organismo se recambian. Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, no serían la excepción. Todos los elementos, todos nuestros componentes se van recambiando, es decir, envejecen, podríamos decir. Ese envejecimiento incluye algunas modificaciones, alteraciones que pueden poner en riesgo, incluso pueden poner en riesgo a las personas. Sin embargo, estos inmediatamente son ya captados y tienen que ser degradados. Pero esta degradación inmediatamente implica de que tenga que ser nuevamente reemplazada por una molécula nueva. Pues en este caso entonces, los ácidos nucleicos están continuamente recambiándose y este recambio, perdón, y este recambio realmente implica de que tendría que estar continuamente aportándosele nucleótidos. Pero no vamos a pensar de que toda esta ruta que les he descrito hace un momento tiene que ocurrir. Has visto que es una ruta bastante grande, compleja, complicada, con un montón de nombres y tanta cosa, y con un gasto energético todavía peor. Eso normalmente no ocurre, sino que resulta de que nuestras células que van degradándose y también, por lo tanto, también al degradarse las células, también se van degradando nuestros ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos normalmente tienden a degradarse, se convierten primero en nucleósidos, luego los nucleósidos se convierten en nucleótidos y los nucleótidos se degradan finalmente en bases nitrogenadas, que en este caso podríamos decir adenina, guanina y hiposantina, que son los derivados de la degradación de nucleótidos púricos a través de una serie de etapas. La carnocitosis primero se libera probablemente el fosfato, luego la ribosa y finalmente queda convertida la base nitrogenada, que todavía sigue degradándose. ¿Cuál es el camino? Ahorita lo vamos a ver, pero por lo pronto les digo, esta adenina, esta guanina, esta hiposantina, normalmente tienen una ruta. ¿Cuál es? Que siguen degradando y van a convertirse finalmente en ácido úrico. Ojo, los nucleótidos púricos, cuando se catabolizan, se degradan, su producto final en humanos, en mamíferos, incluido el humano, es el ácido úrico. Digo, en la mayor, bueno, en humanos mejor digo, porque hay unos mamíferos que normalmente lo pueden derivar en otros derivados. En humanos, los nucleótidos púricos que van a generar adenina, guanina, hiposantina, terminan finalmente degradándose en ácido úrico. Es el producto. Pero ¿qué resulta? De que todo este 100% no termina en ácido úrico. Un porcentaje muy considerable de esta adenina, esta guanina, esta hiposantina, que están condenados a convertirse en ácido úrico, son retomados casi a las finales. Miren, todo esto ha ocurrido a través de una serie de reacciones. Han llegado hasta acá. Nada más le faltaba poquito para convertirse una o dos reacciones para convertirse en ácido úrico y eliminarse. Sin embargo, hay un mecanismo enzimático, esta llamada de fosforibosil transferasas. La adenina fosforibosil transferasa y esta que está enmarcada por alguna razón, hiposantina guanina fosforibosil transferasa, estas enzimas van a rescatar, a recuperar esto que ya está camino a degradarse hasta ácido úrico. En último paso, agarran y lo recuperan. ¿Qué hace? Esta fosforibosil transferasas, a partir de fosforibosil pirofosfato, este fosforibosil pirofosfato dona su fosforibosilo, miren esto que está en rojo, se lo incorporan aquí a esta adenina, dice, oye, tú todavía no te vayas, te necesitamos, le colocan esa fosforibosa aquí y la convirtieron en ¿qué? En AMP, de nuevo la convirtieron en nucleótido y eso retorna a la circulación y se va a usar. Igual, tenemos la guanina y la hiposantina, le dice esa fosforibosil transferasa, ¿sabe qué? Te necesitamos, todavía no te vayas, te necesito. Le incorporan en esta posición una, una fosforibosa y la convierten en AMP o la convierten en IMP, bueno, aquí le he puesto AMP, o IMP.
¿Qué son estos nucleótidos? De nuevo, los devuelven los retornan a la circulación. Y solamente una porción pequeña es la que termina convirtiéndose en ácido úrico. Entonces, continuamente se degradan y cuando están para llegar a ácido úrico, estas enzimas las recuperan, las salvan. Y nuevamente, de esa forma le están ahorrando un trabajo inmenso a la célula, porque imagínense que todo eso se convirtiera en ácido úrico, la célula tendría que utilizar la vía de novo, la de síntesis de novo, que se llama la que hemos hecho hasta ahorita, para proporcionar todo el 100% de las bases que necesita. Entonces, esta vía se llama vía de salvataje o vía de rescate, como muy bien se lo ha puesto aquí abajo. ¿Cierto? ¿Qué ocurre cuando hay un fracaso, principalmente de esta enzima? ¿Qué ocurre cuando no hay la recuperación? Eso es importante. Si no hay recuperación, pues vamos a tener un gran problema. En primer lugar, que las células van a tener que usar más vía de novo, con más gasto energético. Y en segundo lugar, que todo este caudal grande va a quedar convertido en ácido úrico, aumentando los niveles de ácido úrico más allá de lo normal. Y en muchos casos eso también puede generar un incremento de ácido úrico que va a generar lo que se denomina la gota. Entre otras causas, esta puede ser también otra causa de gota. Una enfermedad conocida como síndrome de Lesch-Nyhan, la deficiencia de... Disculpe, dice acá, la deficiencia en esta hiposantina guanina fosforibosil transferasa puede generar un defecto conocido como síndrome de Lesch-Nyhan. En este cuadro, como ya creo que habíamos referido en la práctica pasada, ¿no? Hay una excesiva producción de ácido úrico. Claro, esta es una causa, pero realmente este síndrome de Lesch-Nyhan tiene una serie de características, como anormalidades neurológicas, retardo mental, comportamiento autodestructivo y agresivo, además de automutilación. Y todavía sumado a esto, hay una excesiva producción de ácido úrico. También, generalmente, estos pacientes presentan, aparte de todo esto, que ya es muy dramático, todavía tienen gota, un ácido úrico elevado. Es un efecto que está ligado al sexo masculino, ¿verdad? Así se llama. Ahí tenemos algunas características que ya también creo que se les había mostrado al grupo que al menos hice yo la práctica, ¿no es cierto? Aquí, eso ya lo habían visto, esas personas con el síndrome de Lesch-Nyhan tienen esa tendencia a automutilarse, darse de golpes, morderse la lengua, y para eso hay unos dispositivos como este Vincent Dental que permite a menos que se maltraten de esa forma estos pacientes. Miren aquí como así son las extremidades, se golpean, se lastiman, se pueden morder, se hacen llagas, es muy lamentable estos cuadros. Aquí pueden ver ustedes los rostros de todos los pacientes con este síndrome de Lesch-Nyhan. Entonces, cuando hablamos de metabolismo de nucleótidos, ya estamos asociando aquí dos cuadros, uno que es la gota y el otro que es el síndrome de Lesch-Nyhan. Dos cuadros metabólicos, dos enfermedades asociadas al metabolismo de nucleótidos úricos. También hay el otro que es el síndrome, es la deficiencia de adenosina desaminasa, que lo vamos a ver después también. Me parece que es en este taller que tenemos hoy día. Bien, miren, ahora pasemos a las bases pirimidínicas. Las bases pirimidínicas son también el otro bloque de bases que van a formar los nucleótidos que toman el nombre de nucleótidos pirimidínicos, que forman ácidos nucleicos. Veamos cómo ocurre esto. Aquí tenemos un nucleótido, un anillo pirimidínico, solito, que como ven ustedes, también está constituido, también aquí intervienen aminoácidos, glutamina y prácticamente el aspartato es el dueño de todo. Ustedes pueden ver acá en color rosado, prácticamente el ácido aspartico se ha quedado incorporado todito, de no haber sido acá el grupo carboxilo, que en un momento lo tiene,
todo es el ácido aspartico. Entonces, miren acá la importancia que tienen los aminoácidos, no, aparte de las funciones que ya se le atribuye a los aminoácidos, todavía tienen esta otra, la de formar, la de entrar a constituir los átomos que conforman los nucleótidos, tanto púricos como pirimirínicos. Aquí estamos hablando ya de los nucleótidos pirimirínicos. La glutamina que aporta este nitrógeno, que en este caso se enumera como de esta forma. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esa es la, eh, por eh, mejor dicho, es por convención se ha determinado que así se enumeren. Nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Todos los átomos que conforman entonces el anillo pirimirínico, donde están viendo ustedes que prácticamente es hecho de aminoácidos, glutamina y aspartato. Y este grupo, el carbono 2, que es el que lo aporta el bicarbonato o CO2. Veamos cómo ocurre. Ahora más bien es al revés. Vamos a ver aquí de que, recuerden que en el caso de los nucleótidos púricos, lo primero era que se comenzaba a edificar el sillar, la primera piedra en ese sillar, el primer sillar de construcción, ¿cuál era? La la ribosa 5-fosfato. Ahora vamos a ver que no, ese se incorpora después. Veamos cómo ocurre aquí. Aquí, primerito se va formando el anillo. Y es que viene acá está el CO2 bajo la forma de bicarbonato, más la glutamina y más el oxígeno, pero más el agua, va a formar un compuesto que se va a llamar el carbamil fosfato. El carbamil, por acción de la carbamil fosfato sintiasa, miren, en presencia de ATP, esta glutamina deja su grupo amino y con el CO2 van a formar un compuesto que se va a llamar, aquí donde estoy señalando, el carbamil fosfato. Ahí está el carbamil fosfato, miren. Este carbamil fosfato, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miren, ya está aquí el carbono 2, el nitrógeno 3. Esto va a comenzar a crecer poco a poco. Ahora viene lo siguiente. Viene el aspartato. Y miren, prácticamente se incorpora en todo esto. Y se formó se libera el fosfato y tomó su lugar aquí, ¿quién? El ácido aspartico. Y se formó ahora carbamil aspartato. Claro, aquí están las enzimas, es una sintiasa, una transcarbamilasa, no hay problema por eso. Ahora siguiente, ¿qué va a hacer? Ya ustedes miran acá, ¿qué cosa falta nomás? Que se cierre acá, que se forme un doble enlace en este sitio. Veamos. Aquí está. Se cerró. Se deshidrata, se libera KOH y un hidrógeno y quedó este compuesto. Aquí tenemos ahora este que se llama el dihidroorotato. El dihidroorotato, catalizado por la dihidroorotasa. Seguidamente, este dihidroorotato, ¿qué le va a ocurrir? Aquí hay una reacción de oxidación. Acá se va a liberar un hidrógeno y un hidrógeno. Bueno, aquí nos hemos olvidado de quitar este hidrógeno de acá, ¿cierto? Así, claro. Este hidrógeno sale más, que es simplemente así. Tapando tendría que ser así. Si no, tendríamos ya un carbono con 5 valencias, ¿cierto? Es este. Aquí se ha ido este carbono y uno de acá, que va como NADH más H, y queda por tanto acá una insaturación. Toda esta reacción no ha hecho sino producir aquí una insaturación por oxidación, liberación de hidrógenos. Se llama ahora así como está, con esta, aquí era el dihidroerótico o dehidroerótico, ahora es el ácido orótico o orotato. El orotato, ahora, ¿qué le faltará? Eliminar, perdón, ganar, miren, acá recién viene el fosforribosilo, a las finales, viene y se incorpora acá. Ahora, ¿qué se llamará? La orotirina monofosfato, ya se formó un nucleótido. La orotirina monofosfato, la OMP. Este OMP, ahora, ¿qué le faltará para que se convierta ya en nucleótido de los que conocemos? Que se quite este carboxilo, ¿cierto? Este COH. Veamos qué ocurre luego. Ahí está. Se va como CO2, hay una descarboxilasa,
y finalmente queda la uridina, ya queda así, sin esto, ya es el ácido, ya es el uracilo. Y uracilo ya es un nucleótido pirimirínico. Entonces, se le quita esto y el ácido orótico se convirtió en uracilo. Por lo tanto, como aquí tenemos ya un nucleótido, se llamará la uridina 5', o sea, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Uridina 5' monofosfato, o simplemente uridina monofosfato, el UMP, un nucleótido único. Bueno, es bueno decirlo acá también, decir que estas dos enzimas, esta transferasa, la OPRT, y esta OD, orotinina descarboxilasa, normalmente trabajan juntas, es una misma enzima, solo que tiene dos, dos sitios activos diferentes. Uno que actúa como transferasa y otro como descarboxilasa. Acá se le pone separado, pero normalmente es una enzima llamada bifuncional. Esas enzimas trabajan siempre juntas, una sola. A veces puede estar en unos casos dañada la función transferásica, en otros la descarboxilasa, y pueden generar cuadros denominados acidurias oróticas, que no se le comenta acá, pero también es otro de los cuadros que están afectados en el metabolismo de nucleótidos pirimirínicos. Pero más hablamos de los nucleótidos púricos, por eso que no les hago mucha mención acá. Pero también todavía está susceptible, todavía metabólica es susceptible de tener fallas y dar origen a enfermedades. Bien, aquí entonces se ha formado. Después de todo este proceso viene un poquito más corta, más bien, ya no es tan larga como el caso de los nucleótidos púricos. Aquí para la formación de nucleótidos de nucleótidos pirimirínicos, como en este caso de la síntesis UMP, uridina monofosfato, el primer nucleótido que se forma aquí es el UMP, la uridina monofosfato. Esta uridina monofosfato va a ser el punto ahora es el sustrato de otros, así como esa uridina monofosfato puede llegar así, se incorpora un fósforo y aquí se convierte la uridina en difosfato, UDP. Nuevamente viene otro ATP, todo esto lo hacen quinasas. Las quinasas son enzimas que fosforilan a expensas de ATP. Viene una quinasa y fosforila a la uridina monofosfato y la convierte en UDP. Esta UDP, nuevamente por otra quinasa, incorpora otro fósforo y se convirtió en el UTP. Tenemos entonces los nucleótidos de UTP. Este fue el primero de la vía, genera UTP. Pero ahora, este UTP también, este ya está listo para entrar a funcionar como parte de nucleótidos, o perdón, de ácidos nucleicos. Pero también esta uridina también puede ser, es el punto de partida para la síntesis del otro. ¿De cuál? De citirina trifosfato, CTP. Y es que una porción de uridina trifosfato, UTP, por acción de la citirina trifosfato sintiasa, posiblemente CTP sintiasa, ¿qué va a hacer? En presencia de glutamina, ATP y agua, precisamente de glutamina y ATP, ¿qué va a provocar? Miren, todo esto es para añadirle solamente en esta posición, aquí vamos viendo, este nitrógeno. ¿Quién lo aporta? La glutamina, con el gasto energético que lo proporciona el ATP. Y esto automáticamente, si esto era uracilo, ahora esto, como están viéndolo, ahora es citosina. Y por lo tanto, el nucleótido se llamará citirina trifosfato. Perdón, claro, porque ya estaba como trifosfato. Acá 1, 2, 3, ya está el CTP. Entonces, se formó el UMP y se convirtió en UTP. Este UTP, una parte de esta puede servir para la síntesis de CTP. Ya tenemos, con la ayuda de esta enzima, sintiasa, glutamina más ATP. Ya tenemos dos nucleótidos de los llamados pirimirínicos. Nos está faltando solamente uno. ¿Cuál es? El de, ya tenemos el de timina. Timina solamente caracteriza a quién? Al ADN, ¿no es cierto? Porque el ARN tiene uracilo y en lugar de uracilo, en el ADN hay timina. Pero ¿dónde está timina? Hasta ahí también hemos visto. Y también es pirimirínico. Este viene por otro lado. Vamos a ver, aquí primero vamos a ver la regulación de estos dos inicial. Dejamos pendiente la síntesis de timina, ¿ya?
Pero veamos entonces cómo esta ruta que ustedes han visto, que partiendo de CO2, el original, CO2 o bicarbonato, más glutamina más ATP, formó este carbamil fosfato. Este carbamil fosfato luego se convierte en UMP y bueno, a través de una serie de etapas, bueno, aquí se ha repetido, ¿no? Carbamil fosfato, este carbamil aspartato, y pues una serie de etapas que tenemos acá, ese ácido de hilo orótico, el ácido orótico, todos ellos, hasta que quedar convertido en UMP. Este UMP, que es el producto inmediato, ¿en qué se convierte? Cuando hay mucha cantidad de puede inhibir a esa primera enzima, que es la que regula. O también este UMP puede haber crecido hasta convertirse en CTP, y el CTP tiene la capacidad de poder bloquear a esta segunda enzima. Es decir, siempre la primera y la segunda enzima son susceptibles de ser inhibidas por los productos finales. Eso es lo que se llama la inhibición por productos o retroinhibición. Está pendiente la síntesis de timina, ¿cierto? Que son para que complete los 3 nucleótidos pirimirínicos. Aquí está. Antes de esto tenemos que ver lo siguiente. Bien, cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de dos, el ARN y el ADN, ¿cierto? Bien, cuando hablamos de la síntesis de pero miren, ADN tiene los desoxirribonucleótidos, es el ácido desoxirribonucleico, y por tanto eso lo caracteriza a que debe tener nucleótidos con un grupo desoxi en ese sitio, en la pentosa. Estos son ribonucleótidos, y estos son desoxirribonucleótidos. Eso es para formar el ADN, mientras que si fueran ribonucleótidos simplemente, esos son para el ARN. Pero para el ADN necesita la síntesis de desoxirribonucleótidos. ¿Cómo se forman? Hasta ahorita solamente hemos visto con esta pentosa, así como están. Pero no hemos visto con una desoxipentosa, una desoxirribosa, mejor dicho. Ocurre esto. A partir de los que ya tenemos, de ATP, bueno, diríamos de los nucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo, ¿cierto? Los dos que hemos visto en la primera ruta, que son los de adenina y los de guanina. Y en esa última que acabo de exponerles, hemos mencionado de dos. ¿Cuáles eran? Los nucleótidos de los nucleótidos de citosina y primero de uracilo, ¿recuerdan? Y luego de citosina. No estamos para nada todavía mirando. ¿Y dónde está el de timina? Estos cuatro. Y bien, estos cuatro, en su forma, dinucleótidos. Miren, esto creció hasta 1 y 2. Entonces, por tanto, aquí podemos mencionar a quiénes. El ADP, el GDP, el UDP y el CDP, en ese orden que hemos visto. Los dos primeros, el de adenina y guanina. O también pueden ser los últimos, el de uracilo y de citosina, pero bajo la forma de dinucleótidos. Estos son sustratos de una enzima que se llama la ribonucleótido reductasa. Esta reductasa requiere iones magnesio. Y miren, y esta tioredoxina. ¿Qué cosa va a ocurrir aquí? Lo siguiente, que en este proceso, en ese detalle de reacciones, va a ocurrir este reemplazo, este OH por un hidrógeno. Ha convertido a estos, podemos decirle, si aquí hablábamos de un ADP, ahora se ha convertido en desoxi-ADP. Si aquí hablábamos de un GDP, ahora tendremos acá un desoxi-GDP. Si aquí teníamos un CDP, ahora tendríamos un desoxi-CDP. Si aquí tendríamos un UDP, ahora tendríamos un desoxi-UDP. Es decir, estos se han convertido, estos sustratos de esta enzima ribonucleótido reductasa ha provocado, como dice el nombre, la reducción. Este OH lo ha convertido ahora en un grupo reducido, donde ya no hay
OH, ahora es desoxi, es decir, sin el grupo OH, sin oxi, desoxi, el 2 desoxirribonucleótidos derivados de adenina, guanina, citosina, uracilo. Tenemos entonces los, eh, los cuatro. Estos cuatro van a poder crecer, es decir, si estaban como dinucleótidos, ahora simplemente sumarán uno más y ya se quedarán en los correspondientes desoxinucleótidos trifosfatados. De lo que eran dinucleótidos, se han convertido primero en desoxinucleótidos y luego estos han sumado otro fósforo aquí y se convertirán finalmente en los respectivos desoxirribonucleótidos trifosfatados, listos para entrar a formar parte del ADN, que es el que requiere de estos. En cambio, estos, con un fósforo más, ya están para disponerse para la síntesis de ARN. Pero está faltando, ¿quién? Está faltando nada menos que el, el, el núcleo de timina. Algo más, miren, esta tiorredoxina también aquí vemos que esta versión es un poquito más compleja de lo que se piensa, que no solamente es una versión simple. Requiere esta tiorredoxina y cada vez que ocurre este proceso, esta tiorredoxina queda oxidada, tiene que reducirse. Y esa reducción nuevamente tiene que requerir de una tiorredoxina reductasa, que necesita NADPH2. Este NADPH2, como ven ustedes, también lo aporta la vía de las pentosas fosfato. ¿Dónde no está la vía de pentosas fosfato? Miren la importancia que tiene esta ruta de las pentosas fosfato, con también teniendo que ver con mucho con lo que es la síntesis de nucleótidos. Bien, entonces aquí vamos a ver, ahí está por fin lo que estaban esperando. Bueno, ¿y cómo es? ¿De dónde viene ahora? ¿Cómo hacemos para que se forme el nucleótido de timina? Aquí lo tenemos. La enzima que hace este trabajo se llama la timidilato sinteasa. ¿Qué ocurre? Recuerdan que hace un momento lo que se ha formado por acción de esta nucleótido reductasa, que era que a expensas de nucleótidos difosfatados se convierten en los respectivos nucleótidos difosfatados, que son desoxirribonucleótidos difosfatados. Esto. Es decir, acá, por ejemplo, tendríamos que haber visto lo siguiente, lo anterior. Voy a regresar un poquito. Y acá está, ¿no? Acá. Esa reacción genera nucleótidos desoxirribonucleótidos difosfatados. Entre ellos tendríamos el desoxi-UDP. Muy bien. Es de una porción de una buena proporción de este desoxinucleótido UDP, desoxi-UDP, libera su fósforo y se convierte en desoxi-UMP. Pierde, hay dos formas, no le voy a poner en ese mecanismo. Hay dos maneras en que este desoxi-UDP, desoxi-UDP se convierte en desoxi-UMP. Una es perdiendo uno de sus fósforos para convertirse en UMP, y otra es primero convertirse en UTP, este se libera con pirofosfato y se convierte en desoxi-UMP. Eso olvídense, no les quiero complicar la vida con eso, simplemente de que estos desoxis UDPs que hemos visto formarse antes, dentro de ellos, a partir de allí, el desoxi UDP se convierte en desoxi UMP, perdiendo uno de sus fósforos. Este desoxi UMP es el sustrato de esta enzima, timidilato sinteasa, que en presencia de este derivado del ácido fólico, un componente del complejo B, el ácido fólico, el N5N10 metilente HF. ¿Qué va a hacer? Esto normalmente aporta en grupos metilo, monocarbonados, en este caso grupo metilo. Viene para acá, se convierte, no solamente deja su grupo metileno con grupo metilo, sino que además se va a reducir y se convierte en dihidrofólico. Ya dejó este grupo. Y este anillo que antes era uracilo, ahora se llama timina. Por el hecho mismo de aquí haberle añadido CH3, ahora este ya no es uracilo. Se parece mucho, solamente que el uracilo ha ganado un metilo. Y esto se llama ahora timina. Y por tanto aquí tenemos un nucleótido de timina. Sería el desoxi, porque ya no hay el desoxi timidilato monofosfato, o desoxitimirina monofosfato, o TMP, simplemente. Este TMP o desoxi-TMP
¿Qué va a hacer? Nuevamente gana un fósforo, se convertirá desoxi-TDP, nuevamente ganará otro grupo fosfato y se convertirá en el desoxi-TTP, trifosfato de timirina. ¿Cierto? Entonces, timirina trifosfato. Ya está listo para entrar a participar en la síntesis de ADN que le están solicitando. Bien, miren, este es un paso importantísimo. Y no olviden de este paso, miren acá. ¿Quién entrega esto? Pues este grupo metilo lo entrega el ácido fólico. Ojo, si de alguna forma queremos bloquear la síntesis de ADN para aquellas células que necesitan proliferar muy rápido, una forma muy sencilla sería bloquear este aporte. Sin timina no puede haber ácido nucleico y sin ácidos nucleicos no puede haber división celular. Y aquellas células que proliferan mucho, como por ejemplo tipos de cáncer, se van a ver restringidos. No se va a curar, pero el tumor no va a crecer en una forma tan rápida si es que le bloqueamos su aprovisionamiento de nucleótidos de timina. Entonces, ese es un hecho. Por ejemplo, cuando uno habla de metotrexate, de repente ese compuesto lo van a escuchar mucho ustedes en su práctica profesional. Ya están viendo por qué va a bloquear justo este paso. ¿Pero a qué nivel? Evitando de que este dihidrofólico se convierta en tetrahidrofólico. Y al evitar que se convierta esto en tetrahidrofólico, estamos evitando de que gane un grupo metilo y pueda ser entregado aquí. Entonces, una forma indirecta es bloquear esto, evitar que esto nuevamente se regenere en este compuesto. De esa forma no hay quien le entregue el grupo metilo y por tanto, al no haber timina, no se detiene en buena forma la síntesis de ácidos nucleicos. Y aquellas células que tienen que requerir, como aquellas que proliferan muy rápido, se van a ver restringidas y van a crecer, van a evitar su crecimiento. Ahí tenemos justamente eso que les estoy comentando. Este paso de convertirse el desoxi-UMP en desoxi-TMP por acción de esta timidinato sintiasa que acabamos de ver, ¿cierto? Esto puede ser bloqueado por esta fluoro desoxi-UMP directamente, o puede ser bloqueada indirectamente a través de esta aminopterina, almetopterina o timetovina. La metopterina es la llamada de metotrexate. Por si acaso, uno de estos es el llamado metotrexate, que es lo que dije hace un momento. Impide que este dihidrofólico recupere su forma reducida en tetrahidrofólico. Al no haber tetrahidrofólico, no hay cómo ganar este metilo que se lo está ofreciendo la serina. No, al no formarse el metilén THF, no hay quien entregue ese grupo metilo al desoxi-OMP que requiere para convertirse en desoxi-TMP. Y sin ese desoxi-TMP no habrá T-desoxi-TTP, es decir, el sillar de construcción, uno de los sillares de construcción más importantes que caracterizan al ADN. Y sin ADN, pues, no puede haber crecimiento celular. Si hablamos de un cáncer, pues realmente estamos viendo que estamos restringiendo el crecimiento de ese tumor. Ese es el fundamento. Entonces, aquí pueden ver ustedes, aquí estamos viendo, miren, esta es la aminopterina y la metopterina, o también llamado metotrexato, que dije hace un momento. Se parecen mucho, miren, aquí tiene alguna característica solamente, si este es el dihidrofolato, miren la diferencia que hay aquí nada más en este, es un grupito, todo es más igualito, solo aquí está la diferencia, que este es un cambio, RH, acá esto es cambiado por un CH3. Si aquí ponemos CH3, ya se convirtió en ese compuesto. Y eso engaña a esa célula reductasa e impide que se convierta en el dihidrofólico tetrahidrofólico. Ven entonces todos estos compuestos y eso lo van a ver ustedes seguramente. En el ejercicio de su profesión van a observar en algunos casos como el médico está recetando esa sustancia. Ya ustedes saben la base, entonces, la base bioquímica. Degradación de bases públicas. ¿En qué se degrada? ¿A dónde llevan? ¿En qué se degradan esos compuestos? Vamos a ver, ya no es, hasta aquí habíamos recordado. Las bases públicas, ¿en qué se degradan en humanos?
terminan en ácido úrico, ¿cierto? Aquí tenemos todo esto, miren, aquí sea la base, estas son las bases, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, las bases púricas. ¿A dónde llevan? Aquí ya dije hace un momento. Aquí, el AMP, IMP, XMP o GMP, todos son bases púricas. No, claro, lo que más conocemos son AMP y GMP. Pero acá hay intermediarios, como ven ustedes, el IMP y el XMP, que también tienen la característica de bases púricas. Pero mayormente son lo que ustedes han escuchado es GMP y el AMP. Estas se degradan, liberan su fósforo, se convierten en su nucleósido, la adenosina, esta es la inosina, esta es la santosina y esta es la guanosina. Entonces, adenina y guanina, que digan nucleótidos de adenina, se han convertido en su nucleósido. Adenosina, inosina, santosina, guanosina. Estos ahora van a perder su ribosa. Miren, pierden la ribosa. Al perder ribosa, ya quedan convertidas en sus respectivos bases. La inosina se convierte en hiposantina. La santosina se convierte en santina. Y la guanosina se convierte en guanina. Que finalmente ahora estos tres, hiposantina se convierte en santina. Y la guanina también se puede convertir en santina, por acción de esta santina oxidasa en este caso, o esta guanino desaminasa. Lo cierto es de que tanto los nucleótidos de guanina como de adenina han quedado convertidos en santina. Y santina ahora, por acción de esta enzima santina oxidasa, va a convertir finalmente a todos estos en ácido úrico. ¿Qué quiero decir con esto? De que el producto final de los nucleótidos púricos, adenina y guanina y algunos intermediarios de estos, todos se degradan finalmente a través de todos ellos, llegan de una forma o de otra, llegan y se convierten en santina. Y por acción de esta última enzima, la santina oxidasa, que aquí también está repitiéndose, miren, que por santina se convierte en santina. Y esto se puede convertir en ácido úrico. Al final, de un lado o de otro, finalmente todo esto queda convertido en ácido úrico. El producto final del catabolismo de las bases púricas, ¿qué cosa es? El ácido úrico. Este ácido úrico, que su nivel máximo debe ser hasta 7. Más de 7, este comienza a cristalizar como gratos monosódicos que hacen realmente injuria a nivel de articulaciones, provocan inflamaciones y el cuadro se denomina gota, ¿cierto? Esta es entonces la causa. Este halopurinol, que también lo habíamos visto, es un tratamiento para aquellas personas donde esta formación de ácido úrico, por dos motivos, o por una falla en la excreción, o por una sobreproducción de ácido úrico, van a llevar lo que se denomina gota. Para eso hay un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El halopurinol. ¿Qué hace el halopurinol? Se le administra a estos pacientes. Y esta santina oxidasa, ¿qué es lo que hace? También la convierte en la alosantina, sin saber que la alosantina ahora se va a unir, y lo va a bloquear, y va a impedir que este trabaje. Esa forma de halopurinol está inhibiendo la formación de ácido úrico, y el paciente se va a sentir mejoría. Por supuesto que el halopurinol no cura la gota, lo que hace es aliviar, evitar que se forme más ácido úrico, y de esa forma el malestar que siente el paciente se va a notar, se va a restablecer, pero no quiere decir que se esté curando, simplemente es un tratamiento para hacer que esta persona pueda llevar su vida normal, sin los dolores y las inflamaciones que conlleva el incremento de ácido úrico. Bien, entonces esto ya lo habíamos también visto en la clase, en referencia al taller que hablábamos sobre la gota, ¿cierto? Pues aquí ya ven ustedes, esto es. Ahora, claro que aquí les ponemos una serie de nombres intermediarios. No hagan mucho caso de esto, simplemente es para mostrarles esas formulitas que a veces ustedes no vayan a pensar que se les va a poner que hagan la estructura de ese compuesto. Nunca, nunca en la vida, ni se imaginen.
Simplemente es lo que va a ver lo siguiente, que los nucleótidos púricos, claro, más antes de eso estaban ácidos nucleicos, el ARN, ADN y ARN, sean unos de otros, se degradan. ¿Y qué se degradan? En nucleótidos. Estos van convirtiéndose finalmente en nucleótidos monofosfatos. ¿Y qué les ocurre a estos? Que también siguen degradándose más por acción de nucleotinasas, que hacen que se libere el fosfato y se conviertan en sus nucleósidos. ¿Qué ocurre ahora? Que comienzan, de una forma u otra, tarde o temprano van a perder su ribosa. Y si un nucleótido pierde su ribosa, ¿en qué se convierte? En el nucleótido. Estos nucleótidos, que ya son públicos, ahora ¿a dónde conduce? Que a través de series de reacciones, entre ellas la santina oxidasa, van a van a convertirlos en ácido úrico, que es el producto final común del catabolismo de las bases púricas. Eso es lo que tienen ustedes que saber, ¿ya? Si yo les digo a ustedes, ¿dónde ocurre la síntesis de nucleótidos, tanto púricos como pirimirínicos? En el núcleo, en el citosol, mitocondrias. La degradación ocurre en el citosol, ¿ya? La síntesis, ¿dónde ocurre? En el citosol también. No se olvide. Degradación de bases pirimirínicas. Miren, antes de esto, te voy a decir una cosita. De repente, bueno, no sé si me ha pasado, pero acá les digo, haciendo un retro, cuando vimos esta reacción, esta inicial, este enzima, este nombrecito, seguramente que ustedes ya lo han escuchado hablar en un capítulo con otro profesor. Este caramil fosfato y este enzima, ¿ustedes dónde lo he escuchado? Me dirán, caramil fosfato sinteasa, me suena, me suena. Seguramente que alguno de ustedes ha visto esto, y esto ya nos lo hemos visto en otro capítulo. No sé qué profesor o profesora nos lo hizo. Sí, lo han escuchado en el metabolismo de los aminoácidos, ¿recuerdan? Y para la formación de urea, ¿recuerdan? También se forma, pasa donde la glutamina, bueno, el bicarbonato, CO2, más el amonio y el agua y ATP se convertía en fosfato. Esta reacción es similar, pero ojo, mientras que la síntesis de urea, donde la primera reacción también era esa formación de fosfato, aquí había nitrógeno, perdón, había el amonio o amoníaco. En cambio aquí, esto es glutamina. Además, esta enzima también se llama carbohidrato sinteasa, pero es la tipo 2. La tipo 1 es la de la síntesis de urea, y esa ocurre en la mitocondria. Esta ocurre en el citosol. ¿Ya? Esa es la única diferencia que quiero decirles, entre otras cosas, no quiero complicarles la vida, solamente hacerles ese recuerdo de que esta enzima ya de repente la han escuchado hablar, esa reacción más que todo. Ese fosfato, en este caso para la síntesis de urea, que es hasta aquí no va a ser igual porque además es diferente. Esta primera reacción en el ciclo de la urea ocurre en la mitocondria y es llevada a cabo por una carboamil fosfato sintesa tipo 1. Esta es una tipo 2 que opera a nivel del citosol y además no usa amoníaco, usa glutamina. Esa es la diferencia. Nada más quería hacer esa brevísima observación. Bien, vamos a ver, entonces aquí estamos en ese. Ahora veamos la degradación de las bases pirimirínicas. También, miren, aquí más bien ya es distinto. Las bases púricas se degradan en ácido úrico. Ese es el punto final. Mientras que en las bases pirimirínicas, ojo, aquí esto que están estos recuadros amarillos, esto es lo que normalmente, seguramente, también se les va a tratar de preguntar a ustedes. Esto no haga mucho caso. Mira, aquí tenemos RNAs, DNAs que comienzan a degradarse. Miren, acá de RNAs se convierten en nucleótidos, sus respectivos nucleótidos. Y son DNA, sus correspondientes desoxinucleótidos. Todos estos al final comienzan a perder sus fosfatos y se convierten finalmente en sus respectivos nucleósidos. Eso es lo que tienen que ver ustedes. No se fijen en detalles, cómo sacar el nitrógeno, se va para acá y convertir. Simplemente de que los ácidos nucleicos empiezan su camino degradativo, primero convirtiéndose, separándose en sus nucleótidos. Y que esos nucleótidos luego pierden sus fosfatos. Por tanto, se quedan convertidos en nucleósidos. Estos nucleósidos ahora, de una forma u otra, van a perder más adelante los demás componentes, es decir, sus pentosas. De una forma u otra, también tienen aquí la ribosa, desoxirribosa. ¿Y qué quedan convertidos? En
sus bases nitrogenadas, uracilo y timina. ¿Qué le va a ocurrir a estos? De una u otra, mira, todos se han convertido finalmente en estos dos. Todos ellos, sean de citirina y todos, se han convertido en uracilo y timina. Todos los nucleótidos de citirina, uridina y timidina, al final han quedado convertidos en estos, simplemente en esos dos. Aquí. Aquí tenemos en uracilo y timina. Y son estos uracilo y timina, ya como bases, los que siguen todo este proceso. No hagan mucho caso a todos esos detalles de aquí de estas enzimas, simplemente utilizando NLPH, NLPH2 y algunos componentes, estos van a convertirse finalmente en estos derivados. El beta-amino isobutirato y la beta-alanina. Estos son los productos de uracilo y timina, después de seguir de todos estos procesos que ven acá de reducciones y que están viendo acá de aperturas, descarboxilaciones, desaminaciones. Todo esto queda convertido finalmente en el beta-amino isobutírico o beta-amino isobutirato y la beta-alanina. En humanos, esto es el producto, los productos finales, que en algunos casos todavía pueden seguir a convertirse en estos otros derivados, metilmalonicoenzima A o malonicoenzima A, pero mayormente lo que destaca son estos compuestos, beta-alanina y beta-amino isobutírico. Y de paso, si aquí está produciéndose CO2 y amoníaco, CO2 y amoníaco, ¿qué es lo que le espera convertirse a estos? Que estos van a ser convertidos en urea. Entonces, indirectamente también el catabolismo de las bases pirimirínicas puede conllevar, primeramente, a convertirse en beta-amino isobutírico, beta-alanina, y de paso también CO2 y amonio, que ya sabemos que puede convertirse finalmente en urea a nivel de hígado. ¿Ven? Eso es lo que usted tiene que ver. ¿En qué comienza y qué son los que da? Que uracilo y timina finalmente siguen toda esta ruta que los conduce finalmente a estos dos. Beta-alanina, beta-amino isobutírico. Si aquí decimos el producto final del catabolismo de las bases pirimirínicas es el ácido úrico, falso, bueno, ¿cierto? Entonces aquí tiene que usted estar mirando de un lado u otro, que es la beta-alanina o beta-amino isobutírico. Eso es para las bases pirimirínicas. Mientras que el ácido úrico es caracterizado, propio de las bases úricas. ¿Ya? Bien, entonces con esto vemos este cuadro que dice acá, gota. La gota, como ya hemos visto también, ya lo vieron ustedes en una clase pasada, se refiere a la sobreproducción de ácido úrico. Mejor dicho, los niveles altos, digo mejor, se caracteriza por niveles altos de ácido úrico. Niveles altos que pueden pasar más allá del 7 miligramos por ciento. Cuando es 7 mayor del 7, estos tienden a cristalizar. Y estos se ubican preferentemente en el dedo gordo del pie, ¿cierto? Pero también puede generalizarse a otras partes del cuerpo. ¿Cómo se puede dar? Puede deberse a dos causas principales, o hasta tres, ¿no? Aumento en su producción, es decir, esas enzimas que regulan pueden estar fracasando, no están regulando y están haciendo que se genere más ácido úrico de lo normal y por lo tanto puede, ya sabemos muy bien ustedes que si estamos produciendo mayor cantidad de bases úricas, no se va a usar todo. Se utiliza lo que se necesita y el resto, lamentablemente, tiene que degradarse. ¿Y en qué se degradan las bases úricas? En ácido úrico. Una causa. Poca eliminación de ácido úrico. También puede haber fallas a nivel de la excreción del riñón. O también puede haber exceso de ingesta de alimentos ricos en purinas. Por eso que también aquí es bueno, porque ya les he dicho hace un rato, cuando empezamos les mostré una diapositiva donde se muestra de que los alimentos que ingerimos, y si ingerimos carnes donde hay ácidos nucleicos, realmente tenemos que pensar que mayormente aquellos que todavía tienen un exceso en purinas, estos no se utilizan. Esos ácidos nucleicos no se degradan y esas bases púricas se van a incorporar y le van a ahorrar a nuestro organismo para que sintetice otros. No, estos normalmente terminan degradándose, no los necesitamos, nuestro organismo no los requiere. O bien los sintetizamos de nuevo, o esa ruta grande, o bien
los recuperamos, pero no utilizamos los que vienen de la dieta. Por eso entonces, ingerir excesivos alimentos ricos en purinas nos va a llevar principalmente a un nivel elevado de ácido úrico. Entonces, por sobreproducción, una. La otra causa es fallas en la eliminación. Se está produciendo normal, pero no se están eliminando como debe ser, se está reteniendo. O bien estamos también exagerando nuestros alimentos ricos en nucleótidos púricos, en purinas. Ahí tenemos un cristal de ácido úrico, donde se localiza justamente en el metatarso del pie, el dedo gordo. Ahí tenemos esas malformaciones, esos tojos que se van formando en varias partes. Aquí también en los codos se pueden ver ahí, apreciar. Aquí en el dedo. Miren cómo se va deformando, todo ello pueden ver claramente. Ahí tenemos lo que le dije en un comienzo. La hiposantina se parece mucho al alopurinol, a tal extremo de que la enzima, bueno, pues en lugar de trabajar con la hiposantina, también lo activa este compuesto, le provoca una alteración y lo convierte en la alosantina, sin saber que este le va a dar pues el abrazo, no lo va a soltar y prácticamente de esa forma la inhibió. Fabricó su propia inhibición, ¿no? La enzima, la santina oxidasa. La colchicina también se le recomienda a las personas, a los pacientes con gota, pero en este caso, la colchicina, ¿de qué forma está actuando? Y se le dice que la colchicina realmente, ¿cómo lo conocen ustedes? La colchicina, para algunos que han visto de repente, la colchicina es un inhibidor, es un bloqueador que detiene la división celular a nivel de la mitosis. Pues realmente con ese fin se le usa. Pero, ¿y qué tiene que ver con la gota? Se le usa, entre comillas, la colchicina, entonces, por tanto, no es un antiinflamatorio, pero aquí, entre comillas, se le puede decir antiinflamatorio, ojo, pero no lo es. ¿Por qué se dice antiinflamatorio? Que cuando hay gota, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Eh, se le, a ver, cuando hay gota, normalmente esos pequeños cristales que van provocando injuria a nivel de las articulaciones van dañando células. Las células al dañarse estallan y al estallar pues se van a liberar las enzimas lisosomales que comienzan a digerir células vecinas. Las células comienzan a liberar su contenido lisosómico y se comienza a generalizar estas hincaditas, estas molestias y con una ligera inflamación. Ligera inflamación. ¿Qué hace? Que ante estos brotes de inflamación acude a nuestro sistema inmunológico y los macrófagos comienzan a sintetizarse y a dividirse en gran cantidad, masivamente, para acudir a ese sitio de insurrección, por así decirlo. ¿Pero qué hacen? Esos macrófagos van y comienzan a ingerirse esas pequeñas bolsitas que están repletas de agujas de cristales y estos prácticamente terminan por también estallar. Ustedes saben muy bien de que los macrófagos tienen un arsenal inmenso de enzimas lisosomales, mucho más de las células normales. Y justamente al estallar, en lugar de estos de querer fagocitar a estas células para acallar esta inflamación, estos terminan estallando, provocando todavía la inflamación mucho mayor, la incrementa. La idea, la intención de los macrófagos fue muy buena, pero la están haciendo muy mal. Entonces, ¿qué es lo que se opta? Y administrar colchicina para que ya no se dividan tanto, no vayan y por favor, simplemente tener que agradecerles. ¿Saben qué? Su intención es muy buena, pero la están haciendo un poquito peor. Mejor no vayan y así de por sí se va. Con la inhibición del ácido úrico, de la síntesis de ácido úrico y la colchicina, entonces estamos viendo de que ya no se va a producir más ácido úrico y los macrófagos ya no van a comer, ya no van a empezar a dividirse para incrementar más la inflamación que lo estaban haciendo, pero la intención era muy buena, pero realmente no era lo que se quería. Pues de esa forma, la colchicina está
impidiendo, disminuyendo la inflamación. Por eso se dice, entre comillas, está actuando como si fuese un antiinflamatorio. Antiinflamatorio es este compuesto que está aquí, el probenecid, por ejemplo. Pero la colchicina actúa en forma muy eficaz. ¿Pero de qué manera? Evitando que se formen macrófagos, que son los que acuden cuando comienzan a ver esos pequeños brotes de punzadas o ya de malestares que implican daños o injurias en en las articulaciones de los tejidos. Y estos al acudir lo están haciendo peor. Entonces mejor es bloquear ¿qué hacen los macrófagos? La cocina, bloquear la división de macrófagos y no hay ya macrófagos. Simplemente, pues de repente se puede usar otro antiinflamatorio, pero en ese caso ya no. Pero primeramente hay que evitar que vayan los macrófagos. Bien, entonces ese es el mecanismo. La inmunodeficiencia, ya estamos ya para terminar ahorita, estamos ya 5 minutos. La inmunodeficiencia combinada severa es otra deficiencia que está también asociada al catabolismo de nucleótidos púricos. Este es un conjunto, dice, de enfermedades muy raras que están presentes al nacer y que ponen en peligro la vida. La enfermedad hace que el niño tenga su sistema inmunológico deprimido. Hay un sistema inmunológico. Aquí por el hecho de que eh, aquí no hay una síntesis, oye, está, está habiendo una sobreproducción y un bloqueo de la producción de bloqueo de la enzima reductasa. ¿Recuerdan ustedes que hay una enzima reductasa que es la que convierte los nucleótidos en desoxinucleótidos, importantísima para la síntesis de ácidos nucleicos, del ADN? Pues entonces, en este caso, una sobreproducción. Hay una falla acá de la síntesis de una enzima que va a impedir de que sigan su proceso degradativo, principalmente de las bases púricas también, determinando una sobreproducción de desoxi-ATP. Este desoxi-ATP bloquea la enzima reductasa, impidiendo que se formen nucleótidos para la síntesis de ADN. Y sin desoxinucleótidos de ADN no va a haber prácticamente todo nuestro mecanismo de defensa, linfocitos, macrófagos, y por lo tanto la persona queda expuesta a cualquier bicho que pueda haber en el medio. Es un estado de inmunodeficiencia combinada grave para el caso, severa o grave, para el caso cuando hay el bloqueo de la síntesis de nucleótidos, desoxinucleótidos. Esta es entonces inmunodeficiencia, que también está asociada a nucleótidos púricos. Deficiencia, ahorita que está encima, deficiencia de la adenosina desaminasa. Justamente este cuadro se llama así, inmunodeficiencia combinada grave o severa. ¿Y cuál es la causa? La inhibición o la deficiencia, digo mejor, de esta enzima adenosina desaminasa. Hay un paso en la degradación de la adenosina donde se debería seguir hasta convertirse, finalmente recuerdan ustedes, en intermediarios que terminan como ácido úrico. Al bloquearse al no haber esta enzima, ¿qué opta? Lo que va a incrementarse entre los otros nucleótidos desoxis es, bueno, no hay problema el que se incrementa es el desoxi ATP. Al aumentar el desoxi ATP, que es el más peligroso, cuando hay incremento, no quiero decir que normalmente el desoxi ATP sea malo, es bueno, pero un incremento más allá de lo normal resulta perjudicial porque bloquea la enzima reductasa, que es la enzima que conocemos que convierte a los nucleósidos trifosfatos en sus respectivos nucleósidos trifosfatos. Sin nucleósidos trifosfatos, la célula, el organismo no va a tener la forma de sintetizar o de dividirse, como por ejemplo aquellas células que se necesitan dividir rápidamente. ¿Cuáles son? Los linfocitos, toda la serie de linfocitos que son la defensa de nuestro organismo y estamos propensos a cualquier infección. Miren, entonces, así, prácticamente aquí tenemos un caso de una niña que fue uno de los casos donde a través de una nueva táctica, podemos decir así, para curar enfermedades, la terapia génica.
una niña que tuvo el cuadro de esta inmunodeficiencia por deficiencia de la enzima desaminasa. Aquí se le ve que fue tratada con este sistema de terapia génica, o sea, se reemplazó el gen malo por el bueno y la niña se restableció. Ahí ya se le ve más grande ya no estaba aislada del medio, en una burbuja prácticamente. Ahí se le ve mucho más, ya está jugando. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que concierne al metabolismo de nucleótidos. Esto último que les acabo de mencionar, entonces, como ven ustedes, cuando hablamos de alteraciones o defectos en el caso de los nucleótidos púricos, tenemos para mencionar tres. Uno es el GOT. Otra viene a ser el caso del síndrome de Lesch-Nyhan. Y otro que acabamos de ver es la deficiencia de adenosina desaminasa, más conocida como ADA, adenosina desaminasa, ¿no? Que incluye este cuadro de inmunodeficiencia combinada grave, que es la que estamos mencionando. Estos cuadros están asociados al metabolismo, al catabolismo de las bases púricas. En pirimirínicas no he hecho comentarios, solamente de un caso, bueno, de casos donde puede haber también esa última enzima que es, le dije, una enzima eh, bifuncional, esta transferasa y esta descarboxilasa es la que genera la llamada acidurias oróticas, tipo 1, tipo 2, entre otros cuadros, pero mayormente cuando hablamos de acidurias oróticas, pues realmente estamos refiriendo ya a un cuadro también, a enfermedades provocadas por alteraciones en el catabolismo de los nucleótidos pirimirínicos. Pero lo que más he hecho referencia aquí es de los nucleótidos púricos. Bien, señores, señoritas, eso es lo que tenía. Estamos justamente en la hora para no perjudicar a nadie. Entonces, justo estamos ya acabando, o hemos acabado prácticamente. Miren, espero que hayan entendido todo esto. Es muy sencillo, no se compliquen mucho en esos nombrecitos que ya les he mencionado. Solamente es para ver dónde ocurre todo esto, que la síntesis ocurre en el citosol, a partir de quién se va formando. Eso es lo importante, cuáles son los catabolismos que se necesitan, cuánto de ATP, si se usa o no ATP. Esos son los detalles que tienen ustedes que ir tomando en nota, pero esos nombres de enzimas y de nombres de intermediarios, olvídense. También ya seguramente también el doctor aquí nos les va a hacer llegar ya de haber grabado esta clase, para que la tengan ustedes, la puedan visitar nuevamente, y además también seguramente él tiene algunos apuntes, les va a hacer llegar, seguramente. Bien, me despido con ustedes, muchísimas gracias por su atención, ya nos estamos encontrando en una otra oportunidad. Gracias y muchas gracias con todos ustedes.